Estados Unidos había llegado a ser el más importante comprador de esclavos hasta la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Más de 20 millones de personas habían sido traídas desde África con esos fines, a pesar de que su declaración de independencia comienza señalando como verdades que son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, cuando el presidente Lincoln firmó el decreto de emancipación, eso no produjo en la práctica una inmediata liberación de los esclavos, no solo porque la guerra civil impedía la aplicación del decreto en los estados del sur, sino también porque los mismos esclavos continuaban pensando como esclavos. Ni siquiera intentaron sublevarse contra sus amos. Legalmente eran libres, pero psicológicamente no. Y esto es lo que Jesús quiso decirle a los judíos que habían creído en Él. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Estos judíos no entendían que todavía tenían mentalidad de esclavos. Por más de 400 años el pueblo de Dios vivió en esclavitud, teniendo que obedecer a lo que otros querían de ellos. No sabían más que seguir órdenes. Inclusive su relación con Dios se convirtió en lo mismo. Por temor a las consecuencias de la ley, no podían amar a Dios sinceramente. Y lo vemos reflejado en todos aquellos momentos en los cuales se dejaban influenciar para rendir culto a dioses ajenos, cuando estuvieron bajo la esclavitud en Egipto y de otros pueblos cuando los esclavizaban. Y aunque aparentemente eran libres de cadenas, había algo espiritual que no podían ver y que estaba atando sus vidas, como ocurre hoy en día con muchas personas. La esclavitud tiene que ver con todo aquello de lo cual no puedes prescindir. Si tú dices, por ejemplo, que eres libre, pero puedes dejar de fumar, por ejemplo, ese cigarrillo se convierte en tus cadenas, el que te dice qué hacer y cuándo hacerlo. Si por el contrario no puedes ir a una reunión con tus amigos sin que termines embriagado, tus cadenas son el licor, y estas cadenas te dirán qué hacer y tú le obedecerás. Si tus cadenas son los celos, la ira, la falta de perdón o el odio por una persona, es lo que hará que te transformes en la persona que no quieres ser. Y la peor de las cadenas siempre será la incredulidad. Y eso fue lo que Jesús les quiso decir a aquellos judíos que, como lo dice el texto bíblico, ya habían creído en Él. Ellos creían ser libres, pero aún estaban esclavos del pecado, esclavos de la ley de Moisés. Pensaban todavía como esclavos, no entendían que la ley de Moisés solo es útil para conducirnos a Cristo. Cada normativa de la ley solo agregaba peso a su esclavitud del pecado. Cuando Jesús les dice que aprendieran a distinguir que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí, les refiere que un esclavo jamás hereda lo de su señor, pero los hijos del Señor siempre serán los herederos. Estas son las diferencias entre el esclavo y el libre. El esclavo no tiene heredad, el hijo sí heredará los bienes del padre. El esclavo obedece unas leyes o reglas por temor al castigo. El hijo obedece porque ama al padre y siente alegría al retribuir el amor de su padre con obediencia. El esclavo no se sienta a comer a la misma mesa con su señor. El hijo siempre se sienta a la mesa con su padre, aun si no ha hecho bien. El esclavo recibe el castigo
debido a su desobediencia. Pero el hijo es corregido por su padre por amor, para que tenga una vida mejor. Por esa esclavitud muchos no pueden ver la luz de Cristo. Por la dura servidumbre no pueden escuchar la palabra del Señor. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y en Éxodo nos narra que el pueblo no podía oír las palabras de Moisés a causa de la dura servidumbre. Dice Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Jesús les dijo y nos dice ahora a nosotros que si conocemos la verdad, ella nos hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que tú y yo merecíamos el castigo de un esclavo y hasta la muerte por nuestra desobediencia y por no pertenecer a su familia, sino que siendo hijos del maligno éramos enemigos de Dios. Pero la gracia del Señor rescató a quienes decidimos acogernos a su pacto y nos adoptó como hijos. Por eso hoy debemos orar pidiendo al Señor que nos haga verdaderamente libres mediante el conocimiento de su palabra, poniendo por obra sus ordenanzas, que nuestro corazón sea liberado de odios, de rencor, de todo lo que nos hace esclavos y no hijos. Si somos hijos de Dios, vamos a servirle y vamos a obedecer por amor, no por temor, sino porque realmente hemos entendido lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él puso su vida en lugar de nosotros. Y en esta hora vamos a orar, que Dios nos ayude a hacernos libres de toda esclavitud, de todo lo que impida que podamos acercarnos a Él con libertad, y que Dios nos ayude a nosotros y a nuestras familias a ser libres de odio, de celos, de iras, de contiendas, de todo lo que está atando nuestra vida familiar o espiritual. Señor Jesús, en esta hora yo te pido por cada persona que está conmigo orando en este momento. Señor Dios mío, bendícele en gran manera, pero también te ruego que rompas toda cadena, toda atadura, todo lo que le esclaviza, todo aquello que no le deja pertenecer a ti completamente. Esas cadenas de odio, de rencor, de falta de perdón. Señor, quebranta toda cadena, Señor amado, porque queremos realmente obedecerte a ti. Queremos realmente ser tus hijos y portarnos como hijos tuyos, que dan honra al Padre, que ponen el nombre de su Padre siempre en alto. Señor amado, ayúdanos a permanecer en tus palabras. Estos judíos no podían entender que aún eran esclavos de la ley. No habían entendido que ya había llegado el Señor Jesús para liberarlos de esa esclavitud. Así también nosotros, ayúdanos para que entendamos esa gran verdad, que tú pusiste tu vida por nosotros y que si aún hay cadenas en medio de nosotros, en nuestra vida, tú las puedes romper. Señor, disponemos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti para que tú obres, Señor, en nuestra vida. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe todo vicio, todo aquello que impide que nosotros realmente nos aferremos a ti. Señor, ayúdanos por favor, para que no volvamos a la esclavitud, para que no hagamos lo que el maligno quiere de nosotros, sino que nosotros podamos ser libres, verdaderamente libres de toda cadena de opresión, de todo aquello que nos impide escuchar tu palabra. Tú nos dices allí en Éxodo que el pueblo de Israel, a causa de la servidumbre, le costaba mucho escuchar las palabras de Moisés y escuchar lo que tú tenías para decirles a través de Moisés. Y tal vez hay muchos entre nosotros que estemos así, Señor, que no podemos entender tus palabras a causa de la dura servidumbre, de las cadenas que nos están atando espiritualmente. No podemos entender, no podemos escuchar tu palabra. Tal vez tengamos alguna ceguera espiritual que no nos deja ver con claridad lo que tú ya nos has hablado en la palabra. Ayúdanos, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos
y rogamos que seas tú obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús ponemos nuestra vida en ti, Señor, porque tú eres nuestra luz y tú eres nuestra verdad, Señor Jesús. Tú eres de quien nos podemos agarrar y realmente sentir que nada nos puede mover. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que todos los días muestras hacia nosotros, que nos perdonas, nos amas, nos levantas y nos transformas cada día. Nos disponemos, Señor, para que tú obres en nuestra vida cada día. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado dándote gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Amén y amén. Bendiciones para todos, te habló Ruby Alba y te invito a que compartas estos audios con tus amigos para que juntos crezcamos en la palabra del Señor y crezcamos espiritualmente. Nos puedes encontrar como Estudios Bíblicos Piedras Vivas en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.